Bien, luego voy a referirme, y ya se han referido otros compañeros, pero quiero hacer No, lo voy a dejar para el final. Primero quiero hablar del artículo 48, que tiene que ver, o sea, ya otros compañeros han hablado de este tema, pero lo decíamos ayer y lo podemos decir en este artículo, refiriéndonos al artículo 48, en el cual se cambia la tasa de reemplazo de 65 a 45% para las jubilaciones por incapacidad, que es una gran injusticia con respecto a esa situación en la cual una persona en una situación de incapacidad se tiene que enfrentar a mayores dificultades económicas para sostener su día a día, y es por eso que esa tasa de reemplazo se aumentó. Y consideramos muy injusto que esto se cambie por simplemente un prejuicio. Y creo que también esto va de la mano con el artículo 37, porque muchas personas también que realizan tareas de especial exigencia física, hoy en día, por el castigo que recibe su físico, sus cuerpos, su psiquis, tienen que jubilarse por incapacidad física. O sea que es un doble castigo si uno los ve, los compara a esos dos artículos. En el sentido, y nosotros hemos hablado, y hoy hay una importante movilización, de que esta ley y este artículo que no incluye a distintos sectores de trabajadores, y vamos a decirlo, nosotros recibimos a las trabajadoras domésticas que por primera vez se presentaban al Parlamento con muchísimo orgullo, y con una dignidad enorme, contándonos todas las situaciones que tenían que vivir, lo difícil que se les hacía para jubilarse, y sentían como este artículo en particular que no las incluía venía a ser como un gran cachetazo. Y digo que este artículo incluye a los trabajadores, ¿no? a los trabajadores que incluye a los trabajadores de la construcción y a los trabajadores rurales, que justamente son dos trabajos, dos tareas que son masculinos. O sea, eso es una realidad. Entonces, ¿cómo este tipo de trabajos de alguna forma son desplazados? Porque tienen que ver con el esfuerzo. Y mucho se nos habló en comisión, la Red Procuidados, con respecto a este tema, ¿no? Con esa visión que teníamos que tener, que también afectaba a las asistentes personales, ¿no? Con ese esfuerzo físico que tienen que realizar las mujeres, y que quizás no es esa fuerza mayor de cargar una bolsa de Portland o realizar otras tareas, y no lo digo en detrimento de los trabajadores de la construcción, pero lo digo que hay que colocar también que no se haya agregado a las trabajadoras domésticas, es un signo patriarcal también.
Y por otra parte, quiero recordar a mi abuela, mi abuela nació en el año 21 y se fue allá nació en el Carmen, en Durazno, y se fue con 18 años a trabajar en el cerro a los frigoríficos. Mi abuela, y yo lo dije cuando hice la intervención de la vicepresidencia en 2020, mi abuela sufrió un deterioro en sus rodillas por el cual, y voy a hacer algo literal, caminaba como un pato mi abuela, porque no podía doblar sus rodillas y sufrió un dolor enorme, enorme, durante toda su vida en sus piernas, que las limitó en muchísimas cosas, Y yo la verdad que en un momento, no sé, a veces uno con la juventud no toma ciertas cosas, y un día hablando con mi abuela, yo le digo, ay abuela, ¿esto que te pasó, de dónde viene? Y me dice, mija, yo estuve trabajando en los frigoríficos, levantando esos cajones que pesaban no sé cuánto, y ahí fue que me reventé toda. Entonces, ¿cómo no colocar a los trabajadores de los frigoríficos? Y voy a decir que mi abuela vivió hasta los 98 años. Tuvo un corazón fuerte, más allá de millones de cosas que le pasaron. Pero lo que sufrió su cuerpo y lo que implicó su bienestar, eso a mí, ese dolor no me lo borro más. Y por otra parte, y se me acaba el tiempo, pero quiero hacer referencia al artículo 43, que nosotros hablamos en la comisión de ese artículo, y insistimos, en el sentido de que en una parte, en un literal, en el cual toma una medida que nosotros consideramos que es buena, que es que computa 2 años Por favor, quiero pararla en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Que tiene que ver, como decía, con el cómputo, ¿no?, de 2 años para las mujeres que tengan un hijo con discapacidad. Pero lo que nosotros decíamos, y no solo nosotros, sino otras delegaciones, es que ese artículo, al final, decía que los padres podían hacer uso también de ese beneficio, de ese cómputo ficto, y que los padres tenían que ponerse de acuerdo, no era que se daba para uno y para el otro, sino que tenían que ponerse de acuerdo entre sí a cuál le tocaba eso. Y la verdad, esa parte de ese artículo no se entiende, no tiene desde el punto de vista de lo que es la evidencia, no tiene sentido. Porque ojalá, y ya lo hemos dicho en el Uruguay, haya otro sentido entre los cuidados y la corresponsabilidad real entre varones y mujeres. Hay evidencia total de que somos las mujeres las que dedicamos nuestro tiempo a eso. Entonces, esa parte de este artículo no lo compartimos y bien, es todo cuanto queríamos decir. Gracias.